descubrí lo que mis hijos ocultaban tras la estufa. Un secreto increíble que cambió todo para sí. Alberto siempre había sido un hombre de trabajo duro, un mecánico en un pequeño pueblo marcado por la tradición. A sus 45 años, había dedicado toda su vida a proveer a su familia, convencido de que el sudor de su frente y la dedicación son los pilares del éxito. Pero tras cada tuerca ajustada y cada motor reparado, una sombra de preocupación se instalaba profundamente en su pecho. Sabía que la economía era una batalla diaria, que los sueños de grandeza se desvanecían y dejaban solo una lucha por la supervivencia. Lucía y Mateo eran sus joyas, pero también su carga. Tenía que asegurarles un futuro, nada más debía importarle, o eso creía. Esa noche, mientras limpiaba la cocina tras la cena, el ruido de los platos y su propio suspenso habitual lo mantenían absorto en sus pensamientos. Fue en ese momento que decidió mover la estufa para alcanzar un trozo de comida que siempre lo atormentaba en el suelo. Lo inesperado llegó cuando sus dedos tocaron una pequeña caja de madera cubierta de polvo, casi olvidada en la esquina oscura. Al abrirla, su mundo se detuvo. Una serie de dibujos coloridos y cartas escritas a mano lo llevaron a un viaje emotivo que nunca anticipó. Estaban ahí, los luminosos trazos de Lucía y Mateo, su pasión por el arte, algo que habían ocultado por temor al juicio. Con el corazón apretado, Alberto sintió que una parte de él se rompía. No eran solo dibujos, eran anhelos, fragmentos de historias que habían permanecido en silencio por la presión de ser alguien más, de cumplir expectativas que pesaban como plomo. En un momento de lucidez, comprendió que sus hijos habían luchado con su identidad bajo su propio techo, intentando encajar en un molde que nunca habían elegido. El choque entre su deseo de que prosperaran y el miedo a soltar su mano comenzaba a arder en su interior. Dudar de su propia crianza era un mero comienzo del tormentoso viaje que se avecinaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía. Sus pensamientos lo atormentaban como un eco en una habitación vacía. Elegir apoyar a Lucía y Mateo significaba abrir una puerta a la incomprensión del mundo que lo rodeaba. Un mundo que había venerado el sacrificio y la estabilidad antes que cualquier otro sueño. La presión de sus vecinos se sentía como un lastre que lo hundía. Las miradas que solían ser de respeto podrían transformarse en juicios despiadados. Eran los mismos que veneraban el trabajo duro, los que alzaban la voz ante lo que no comprendían. Con cada minuto que pasaba, la ilusión de un cambio se enfrentaba a una batalla en su interior. En su mente, la imagen de su abuelo resonaba. El esfuerzo y la disciplina son lo que nos define. Ahora, esa lección ya no lo sostenía con firmeza. El deseo de proteger sus sueños se convertía en murallas que lo aislaban de sus propias emociones. ¿Debía sacrificar la felicidad de sus hijos en torno a un marco de referencia que ya no parecía válido? La tormenta de dudas se intensificaba. En cada respiración sentía la tensión de un cambio inminente, capaz de desbaratar todo lo que había construido. Estaba al borde de un descubrimiento que podría reescribir la narrativa de su vida, pero el temor se apoderaba de él. La presentación de la obra que estaban creando juntos se acercaba, y con ella la mezcla de orgullo y miedo, un cóctel explosivo que podría definir sus vidas para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarse a las expectativas, de abrir su corazón y aceptarlos tal como eran, con sus sueños floridos sobre el papel? Las respuestas permanecían fuera de su alcance, acechando como sombras en la penumbra, aumentando la opresión que sentía en su pecho. Alberto se hallaba a la deriva,
sopesando el desconcierto que le habían generado los dibujos de sus hijos. Los colores vivos y las líneas temblorosas hablaban de una vida imaginativa que había estado oculta y que, sin embargo, lo reclamaba con fuerza. Aquellos trazos eran ventanas a sus mundos internos, mundos en los que su padre no había tenido acceso, y el peso de ello lo abrumaba. En los días que siguieron, mientras el bullicio del taller se convertía en un telón de fondo distante, la inquietud crecía. Alberto se pasaba las noches en vela, repensando cada conversación que había tenido con Lucía y Mateo. Reflexionó sobre las veces que, en su afán por forjar un futuro para ellos, había desalentado cualquier desviación de lo que él creía correcto. Su mente se inundó de imágenes de momentos familiares, recordando la forma en que solían sonreír, pero también cómo esos labios se habían sellado, ocultando sus verdaderos deseos. Decidió que era hora de hacer algo, de actuar en lugar de solo permitir que la incertidumbre lo consumiera. Durante uno de esos momentos de reflexión, una idea le apareció con claridad: hablar con sus hijos, abrir un espacio donde pudieran compartir sin miedo a ser juzgados. La idea de una conversación honesta lo llenaba de un nerviosismo confrontante, pero sabía que tenía que dar este paso. Una tarde, mientras todos estaban en casa, reunió el valor necesario para acercarse a ellos. Sintió el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un sentimiento casi palpable que lo incitaba a retroceder. Pero su determinación lo empujó a llamarlos, y en ese preciso instante, las cartas y dibujos sobre el vaso de la mesa parecieron relucir, recordándole el propósito que lo guiaba. Con voz temblorosa, comenzó. «Quiero que hablemos sobre algo importante», dijo, y las miradas de Lucía y Mateo se concentraron en él, mezclando curiosidad e inquietud. Mientras hablaba, Alberto se sintió como un niño que intentaba navegar a través de un mar de emociones turbulentas. Compartió sus descubrimientos, contó lo que había encontrado detrás de la estufa y la forma en que lo había tocado. Se sintió vulnerable y expuesto, como si su alma estuviera al descubierto. Ambos lo escucharon con atención. Poquito a poco, el suelo se volvía más sólido bajo sus pies. La ansiedad se fue despejando con cada palabra que compartían, mientras Lucía habló sobre cómo había sentido que sus pasiones eran irrelevantes, y Mateo compartió su deseo de explorar la pintura, que había mantenido reprimido. En ese diálogo, algo empezó a transformarse en él. Alberto empezó a darse cuenta de que el valor no solo residía en trabajar duro, sino también en permitirse ser auténtico. La conversación se extendió por horas, como un hilo que une los corazones de un padre y sus hijos. Con cada detalle revelado, Alberto veía más claro. Sus hijos eran individuos, llenos de sueños que merecían ser alimentados, no reprimidos. Y así, la idea de permitir que sus pasiones crecieran junto con él se afianzaba. Sin embargo, una voz interna comenzaba también a cuestionarle. ¿Cómo podía cambiar tan drásticamente su perspectiva cuando el mundo externo continuaba siendo hostil? El atardecer se tornó en un espectáculo deslumbrante fuera de la ventana, como si la realidad misma estuviera celebrando la autenticidad de aquel momento. A medida que el diálogo se enfriaba, una serenidad inesperada empezó a envolverlo, pero también una inquietud nueva, el miedo al juicio ajeno, a los comentarios de los vecinos que siempre habían visto su familia como un modelo a seguir. Decidido a dar un paso hacia adelante, propuso algo audaz: realizar una presentación de la obra artística de Lucía y Mateo en el taller, abriendo las puertas a la comunidad, y así demostrarles que había más en sus vidas que cumplir expectativas tradicionales. Alberto sintió que estaba plantando una semilla que podría florecer en algo espectacular, aunque la sombra del temor lo acechaba como un susurro agazapado. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta idea que podía cambiar su vida y la de sus hijos para siempre? ¿Y cómo se enfrentarían al impacto de la revelación en su pueblo? Mientras la noche caía, la determinación de Alberto empezaba a forjarse con fuerza, avanzando con un paso decidido hacia un futuro incierto. Pero también sabía que debía enfrentar lo que vendría y prepararse para las miradas inquisidoras de su comunidad.
¿Estaba realmente listo para lo que se avecinaba? Alberto se despertó la mañana siguiente con un peso en el pecho. La idea de presentar las obras de Lucía y Mateo en el taller era emocionante, pero aquella sensación de vulnerabilidad lo perseguía. ¿Realmente creía que sus hijos estaban listos para exponerse? Aquello no solo afectaba a su familia, sería un reflejo de su propia falta de control y quizás de su egoísmo. Mientras preparaba el desayuno, la fragancia del café recién hecho apenas lograba disimular su ansiedad. Inspeccionó la mesa, donde varios dibujos estaban diseminados, como un mapa emocional de lo que se avecinaba. En ese mismo instante, la determinación empezaba a tornarse más clara. Su miedo no debería ahogar la creatividad de sus hijos. Decidido a llevar a cabo su plan, pensó en las estrategias a seguir. No podía simplemente convocar a la comunidad sin prepararlos primero a ellos. Así que en lugar de solo actuar, Alberto estableció un plan meticuloso. Haría unas pequeñas presentaciones en casa antes del evento, asegurándose de que tanto Lucía como Mateo se sintieran cómodos mostrando su arte. Quería que se sintieran seguros, orgullosos y, sobre todo, amados por lo que eran. Alberto se vio a sí mismo en cada trazo de sus hijos, la búsqueda de aprobación que siempre lo había marcado. Las tardes que siguieron se convirtieron en sesiones fervorosas de entrenamiento. Matices de color, distintas técnicas de dibujo y, sobre todo, palabras de aliento. Cada avance en su arte era un paso hacia la construcción de su autoafirmación. Sin embargo, en medio del apoyo, también surgían momentos de duda y resentimiento. Lucía comenzaba a cuestionar si realmente quería participar en el evento por su propia pasión, o porque era un deseo de papá que sentía la presión de cumplir. Alberto percibió esto y comprendió que su rol debía ser un facilitador, no una figura de control. Una noche, mientras revisaban los trazos de una nueva pintura de Mateo, la tensión entre ellos aumentó. Mateo, normalmente tan expresivo, se mostró sombrío. «Papá, ¿y si no les gusta? ¿Y si piensan que somos un fraude?» Aquellas palabras lo golpearon, retumbando en su mente. Alberto recordó su propia infancia, cuando el temor al rechazo se había vuelto un compañero constante. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo necesitaba fortalecer a sus hijos, sino también trabajar en su propia inseguridad. Alberto tomó la mano de Mateo, mirándolo a los ojos. «Hijo, no se trata de lo que piensen los demás. Se trata de lo que tú sientes cuando pintas. No hay errores en la creación, solo hay autenticidad». En ese instante, vio algo en la expresión de Mateo, un destello de la chispa que había notado en sus dibujos. Era ese mismo espíritu al que había cerrado la puerta, de alguna manera por su propia fobia a ser juzgado. A medida que se acercaba la fecha del evento, la atmósfera en el hogar fluctuaba entre entusiasmo y nerviosismo. Lucía y Mateo mostraban sus obras al mundo, pero era Alberto quien luchaba con la idea de que su familia podría no ser la imagen de perfección que todos esperaban. Esta presentación, que debía ser un hito de unión, se convertía en un espejo que reflejaba sus miedos. Esa noche, después de una jornada agotadora de ensayo, Elena, la esposa de Alberto, le preguntó sobre sus dudas. Él respiró hondo, dispuesto a ser honesto. «No sé si estoy listo para enfrentar su mirada. Este evento va a cambiar todo entre nosotros y el resto. No estoy seguro de poder soportar la presión de sus opiniones». Elena lo observó con ternura, reconociendo la batalla que libraba. «Nunca has estado solo en esto, Alberto. Este camino también es tuyo. Permítete ser humano. Permitámonos a todos serlo». Alberto se sintió aliviado al escuchar esas palabras, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La exposición al juicio externo no podía paralizarlo, pero la incertidumbre lo mantenía alerta. Se preparó para enfrentar lo que vendría, y la pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Podría su familia realmente sostenerse en una verdad tan desnuda? Al llegar el día de la presentación, el corazón le latía con fuerza. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero también de extraños. La mezcla de ansiedad y emoción se intensificó en su interior.
Mientras se acercaba al estrado, una idea lo asaltó. Todos estaban allí para valorar lo único de sus hijos, no para juzgarlo a él. El momento crítico estaba a punto de comenzar, y la primera voz sería la más importante de todas, la de Lucía. La tensión era palpable en el aire, y la energía del público parecía demandar autenticidad. Sin embargo, Alberto sintió que todo lo que había trabajado se enfrentaba a su mayor prueba. ¿Estaba realmente listo para mostrar su vulnerabilidad y permitir que su familia se mostrara tal cual era? Aquella pregunta lo seguía, como una sombra envuelta en incertidumbre. La presentación comenzó y una chispa de valentía iluminó el rostro de Lucía mientras se acercaba al micrófono. Alberto observó cómo su hija, pequeña pero decidida, tomaba el control. En sus ojos se leía un destello familiar, una mezcla de miedo y pasión que él conocía demasiado bien. En ese instante, el miedo que había estado cultivando se desvaneció momentáneamente, transformándose en un sentido de asombro y orgullo. Con la voz temblorosa pero firme, Lucía comenzó a hablar sobre su obra. Describió la historia que había detrás de cada trazo, la razón por la cual había elegido ese particular paleta de colores. Alberto se dio cuenta de que todo lo que había hecho en preparación había sido en vano si no lograba dejar que sus hijos brillaran en lugar de verlos como un reflejo de sus propios temores. El amor por su familia le dio un impulso energético, y Alberto respiró hondo, sintiéndose abrazado por su valentía. Mateo, después de Lucía, pasó al frente. Su expresión era una mezcla de concentración y temor, pero cuando habló, sus palabras se convirtieron en una revelación de su mundo interior. Al compartir los sentimientos detrás de su arte, añadió matices que Alberto jamás habría imaginado. Había algo visceral en su expresión. Mateo hablaba de dolor, aceptación y superación. De repente, el niño que temía el juicio de los demás se transformó en un artista audaz, mostrando al público lo que había mantenido oculto. Alberto sintió una oleada de orgullo y frustración al darse cuenta de que había subestimado las luchas de su hijo, al igual que su capacidad de enfrentar sus propios temores. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Alberto estaba absorto en sus pensamientos. La presentación había sido un éxito rotundo, y sin embargo, un resquicio de temor persistía dentro de él. La manera en que sus hijos se habían expuesto lo había hecho más consciente de lo que había evitado enfrentar, su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su miedo a las opiniones ajenas no solo amenazaba su bienestar, sino que también impactaba directamente en el crecimiento personal de sus hijos. En medio de la euforia, Alberto tomó la decisión de hablar. Un pequeño paso, quizás, pero el primer paso hacia una transformación significativa. Se dirigió a la audiencia, y de repente todos los ojos estaban sobre él. Hoy ha sido un día de gran liberación para mi familia. Sin embargo, debo admitir que también era un gran temor para mí. Al pronunciar esas palabras, sentía que una carga se levantaba de sus hombros. El silencio reinó en el lugar. Alberto continuó. Este evento no se trata solo del arte de mis hijos. Se trata de nuestra autenticidad, de permitirnos ser nosotros mismos ante el mundo. A veces escondemos nuestra luz, pero hoy prometo ser un mejor soporte para mis hijos y para mí mismo. Para su sorpresa, los murmullos de la audiencia se convirtieron en una ovación sincera. Era un reconocimiento no solo a sus hijos, sino también a su propio viaje. Sin embargo, cuando el aplauso se desvaneció, sintió el peso de nuevas preguntas, intensas y desgarradoras. ¿Cómo navegaría este nuevo camino que había comenzado a forjar? Su relación con Lucía y Mateo cambiaría a medida que ellos crecieran, pero también él debía crecer. Tenía que descubrir cómo equilibrar su papel de padre con su propia evolución personal. Esa noche, cuando todo terminó, Alberto se sentó en la cocina, sintiéndose silencioso y en calma. Los dibujos de sus hijos aún adornaban la mesa, y pensó en los secretos que cada uno llevaba, escondidos en los colores y trazos. Se preguntó cuántas más posibilidades se ocultaban tras las paredes de su hogar, y si estaba realmente preparado para descubrirlas.
Un sonido proveniente de la estufa interrumpió su reflexión. Al acercarse, vio un libro antiguo, olvidado, que pertenecía a su abuela. Lo abrió al azar y leyó un pasaje que hablaba sobre los secretos de la creatividad. Alberto sintió que, de alguna manera, el legado familiar detrás de ese libro podría ser un camino para desentrañar su propia historia y fortalecer la relación con sus hijos. En ese momento, la lucha interna de Alberto se había agudizado. Si alguna vez había un camino hacia la comprensión y la aceptación de su familia, tendría que ser él quien avanzara primero. Pero esa elección conllevaba riesgos y sacrificios que aún no estaba listo para abordar. ¿Qué secretos descubriría al abrir aquel libro que podría cambiar su vida y la de sus hijos para siempre? Alberto no pudo evitar sentir una mezcla de inquietud y expectativa mientras sostenía el libro entre sus manos. El polvo que cubría la cubierta mostraba el tiempo que había pasado desde que alguien lo había abierto, y el simple acto de hojear las páginas parecía un ritual en el que él iba a sumergirse. Las palabras escritas por su abuela eran un eco de una sabiduría que había ignorado, quizás como había ignorado sus propios deseos durante años. Mientras leía, se encontró con reflexiones sobre el arte y la vida que resonaban en su propia búsqueda de autenticidad. La abuela mencionaba la importancia de liberar la voz interior, de dar pasos hacia lo desconocido. La creatividad nace en el riesgo, en la capacidad de asumir la vulnerabilidad, decía. De repente, esas palabras le parecieron como si lo estuvieran desnudando ante sí mismo. ¿Qué había hecho él para arriesgarse? ¿Cuándo había dejado que sus verdaderos deseos quedaran ocultos tras la fachada de convencionalismo? Alberto cerró el libro y tomó una decisión. Quería explorar lo que su voz podía aportar, no solo a su familia, sino también a su propia identidad. En su mente, una idea comenzó a tomar forma. Escribir un diario. No era un simple diario, sino una herramienta para descubrir lo que realmente pensaba y sentía. Conforme planificaba esta nueva incursión, se sintió revitalizado, como si cada palabra pudiera convertirse en un ladrillo con el que construir un camino hacia la autenticidad. Con determinación, se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación. Buscó un cuaderno nuevo, mientras su mente divagaba en las historias que quería contar. La experiencia de sus hijos había encendido una chispa, un fuego que deseaba compartir. Esa noche empezó a trazar líneas sobre su infancia, sus miedos y lo que esperaba para el futuro. Escribía sin autocensura, dejando que los renglones fluyeran libremente, por primera vez, sin el miedo a ser juzgado. A medida que las semanas pasaban, Alberto sumergió su vida en este nuevo hábito. Cada página se convertía en una oportunidad de autoexploración. Todo aquello que había mantenido escondido comenzaba a salir a la superficie, desdibujando las líneas de su identidad entre lo que era como padre y lo que realmente deseaba ser. Se sintió más cercano a sus hijos, pero también más confundido. Un día, sentado en su estudio con el cuaderno a la mano, un pensamiento inquietante le cruzó la mente. ¿Y si sus hijos no deseaban que él conociera esta versión de su ser? Había un temor a darles el poder de decidir cuánto podía conocer de ellos, pero al mismo tiempo, la idea de que pudieran rechazar esa parte de él le alimentaba el impulso de enfrentar lo desconocido. Cuando vio a Lucía y Mateo al día siguiente, sintió que el aire en la habitación cambiaba. Había un vínculo nuevo entre ellos, pero con él venía la incomodidad. En su pecho pesaba una pregunta que no podía ignorar más. ¿Qué pasaría si revelara mis escritos, mi viaje personal, a mis hijos? Era un gesto arriesgado, que podría acercarlos aún más o, por el contrario, crear una distancia que ya no podría cruzar. Las palabras lo aterrorizaron y lo excitaban al mismo tiempo. Alberto se preguntaba si podría ser un faro de autenticidad para ellos, o si realmente había creado un espacio de conflicto en su búsqueda de conexión. Aquel deseo de compartir podía ser tanto un puente como un abismo. Mientras se preparaba para esa conversación, su corazón latía con fuerza. Tenía que enfrentarse a la posibilidad del rechazo, a la fragilidad que conlleva la vulnerabilidad. Pero,
¿Qué otros secretos esperaban ser revelados en la encrucijada de sus vidas? La incertidumbre lo envolvía de nuevo, y la pregunta emergía con fuerza. ¿Estoy dispuesto realmente a abrirse por completo, aunque eso significara arriesgar lo que había construido hasta ahora? Alberto no sabía si buscaba respuestas o solo abrir viejos armarios de su vida. Sin embargo, ese extraño impulso de destapar su propia vulnerabilidad y la de sus hijos lo llevaba hacia un abismo emocionante. Ese sábado por la mañana, mientras el aroma del café llenaba la cocina, se enfrentó a la decisión de cualquier padre: hablar o callar. Se sentó con Mateo y Lucía. Sus miradas curiosas y expectantes reflejaban más que solo preguntas infantiles. Era la oportunidad de ser honesto y mostrarles que también él luchaba. La historia del diario no era solo un conjunto de palabras en un cuaderno, sino un viaje que conllevaba sus miedos y descubrimientos. La pregunta, sin embargo, seguía resonando. ¿Cómo abrir esa puerta sin dejar que el miedo se hiciera cargo? Tomó aire y, al instante, recordó una frase de su abuela. La verdad se siente como un puñal, pero también puede ser un bálsamo. Era hora de desnudarse emocionalmente. Se habló internamente, anticipando su vulnerabilidad. Sintió que era el momento de dar un paso hacia adelante. «Quiero compartir algo importante con ustedes», comenzó, dejando que el silencio llenara la habitación. El primer intento de Alberto fue vacilante, un torpe entrelazar de pensamientos, pero a medida que hablaba, sus palabras se hacían más firmes. «Escribí un diario. Me ha ayudado a entenderme, a conocer a mi verdadero yo». Los ojos de sus hijos se ampliaron, y en ellos encontró una mezcla de sorpresa y expectación. Quizás había recorrido un camino no solo de expresión personal, sino que estaba creando un espacio seguro donde ellos pudieran hacer lo mismo. Sin embargo, en el fondo, una voz le advertía que su revelación podría no ser recibida de la manera esperada. ¿Y si eso alteraba la percepción que sus hijos tenían de él? Esa inquietante posibilidad comenzó a represar su impulso. Pero al mirarlos, comprendió que compartir su vulnerabilidad podría brindarle a Mateo y Lucía la libertad para hacerlo también. Aunque titubeaba, sabía que era un riesgo que debía tomar. Todos tenemos historias, secretos y miedos, y es válido tener miedo a compartirlos. Pero no quiero que ustedes sientan que tienen que esconderse. Estoy aquí para escucharlos, continuó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un puente en lugar de un abismo. Mateos y Lucía intercambiaron miradas complicadas. Sus pensamientos se refugiaban tras sonrisas tímidas, y ese instante se sentía cargado. Al finalizar la conversación, Alberto se sintió más ligero, como si una carga hubiera sido retirada. Pero por dentro, un nuevo anhelo creció. ¿Qué secretos ocultos guardaban esos jóvenes? La inquietud de que sus hijos no compartieran sus propios miedos lo llevó a preguntarse si, en su camino por la autenticidad, había creado nuevas sombras. Sus corazones podían estar tan llenos de emociones reprimidas como el suyo. Esa noche, mientras escribía en su diario, reflexionó sobre la tensión palpable entre la sinceridad y el miedo que habían compartido. Sabía que había abierto una puerta, pero se planteó si realmente estaba listo para lo que volver a entrar en ese espacio significaría. Al final de la página, la incertidumbre se apoderó de él. ¿Y si descubro que ellos también ocultan verdades que nunca imaginé? Con cada palabra, se acercaba más a la esencia de su viaje personal y las revelaciones que aguardaban. Se sentía al borde de algo mayor, algo que podría cambiar la forma en que entendía la paternidad y sus propias raíces emocionales. La noche transcurrió en calma, pero Alberto sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría realmente preparado para desenterrar los secretos que sus hijos guardaban y qué impacto tendrían en su relación? La búsqueda de autenticidad había iniciado un juego de descubrimientos que revelaría verdades inesperadas en las sombras de su hogar. Alberto despertó la mañana siguiente con el sabor de la incertidumbre en los labios. Había hablado con sus hijos, sí, pero el eco de sus propias palabras seguía resonando en su mente.
La revelación de que había abierto puertas a la vulnerabilidad había sido un pequeño triunfo, pero la otra cara de la moneda lo mantuvo inquieto. ¿Realmente estaba dispuesto a ser testigo de lo que podría venir de sus hijos? Mientras se preparaba para el día, sintió que un horario rutinario se transformaba en una expectativa palpable. Francisco, el vecino, lo había invitado a una reunión sobre el futuro del barrio. En circunstancias normales, Alberto habría declinado, pero esta vez decidió asistir. Necesitaba distracción, pero también un espacio donde practicar su nuevo enfoque reflexivo. No sería solo una conversación sobre vecinos, sino también un ejercicio de apertura. Cuando llegó a la reunión, notó que la atmósfera estaba cargada de tensiones no resueltas. La conversación empezó a girar en torno a proyectos de urbanismo, pero pronto se tornó personal. Un amigo de la infancia de Alberto, Ricardo, comenzó a criticar la manera en que ciertos vecinos se aferraban a viejas rencillas. La gente tiene que dejar de esconder sus verdaderos sentimientos. Lo que no se dice, se pudre, soltó. Las palabras de Ricardo resonaron profundamente en Alberto. Aquello era un reflejo de su propia situación. Con su propia vida privada en la balanza, se encontró mirando a su alrededor y cuestionando su papel en esa dinámica. ¿Cómo podía esperar que sus hijos se abrieran si él no lo hacía en su entorno? La brecha entre la teoría y la práctica era cada vez más evidente. Justo cuando Ricardo terminó su discurso, Alberto tuvo un impulso desmedido. Decidió que no solo iba a escuchar, sino también a participar. Se levantó con la intención de compartir su propio viaje a la autenticidad, esa búsqueda personal que había comenzado en su hogar. Pero un remolino de dudas se alzó en su interior, enfrentándolo a la posible reacción de sus vecinos. Mientras hablaba, Alberto se dio cuenta de que su voz temblaba, atrapada entre el deseo de conectar y el miedo al juicio. Compartió su experiencia con el diario y cómo había comenzado a desenterrar sus propias emociones. Sintió el alivio mientras sus ojos recorrieron las reacciones de los presentes. Algunos parecían intrigados, otros sorprendidos, pero había una conexión palpable, algo que nunca había sentido en esas paredes antes. Una mujer mayor, Clara, lo interrumpió. Nosotros también llevamos historias guardadas, Alberto. Lo que estás haciendo es valioso. Tal vez haya cosas que también deberíamos sacar a la luz. Ese simple comentario encendió algo en él. No solo se trataba de su viaje, sino también del potencial de transformación en los demás. Alberto se dio cuenta de que no estaba solo. Al igual que sus hijos, había un mundo lleno de emociones reprimidas entre aquellos adultos que también luchaban silenciosamente. La reunión concluyó con aplausos dispersos, pero algo se había solidificado en él. Había encontrado un espacio de autenticidad. Un primer paso hacia lo que podía convertirse en una cultura de comunicación abierta. Al volver a casa, las preocupaciones sobre los secretos de Mateo y Lucía no se habían desvanecido, pero la fortaleza que sentía le daba esperanza. Quizás, así como había comenzado su propia búsqueda de sinceridad, ahora podía invitar a sus hijos a hacer lo mismo. Plantear preguntas, crear un ambiente propicio para que compartieran sin miedo. Alberto se sentó frente a su diario esa noche, la pluma en la mano, contemplando cómo sus palabras podrían llevarlo a algo más profundo. La idea de que cada verdad revelada en su hogar podría ser un nuevo ladrillo en la fundación de una familia más unida lo llenó de energía. ¿Qué otras verdades podrían estar escondidas en su hogar bajo la superficie de lo cotidiano? ¿Y si esa búsqueda no solo desembocara en sorpresas, sino en una conexión que transformara su vida familiar por completo? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. El espejo de la vulnerabilidad había empezado a reflejar otras sombras. Alberto estaba preparándose para el siguiente acto de su travesía, un viaje que podría hacer tambalear las estructuras más firmes de su hogar. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz y cómo definirían el próximo capítulo de su vida? Alberto se despertó con una mezcla de ansiedad e impulso. La luz del día atravesaba las cortinas, iluminando las paredes que tan bien conocía. Sin embargo, ese día tendría un significado diferente.
Había decidido que el momento de la verdad había llegado. No podía seguir ocultándose detrás de su propio miedo, especialmente ahora que sus hijos llevaban pesos que parecían más pesados que los suyos. Se preparó a conciencia. Esta vez no sería una conversación superficial, sino un encuentro íntimo. Se sentó a la mesa del desayuno con Mateo y Lucía, el corazón latiendo más rápido a medida que se acercaba el instante de abrir la caja de Pandora de sus inquietudes. Sabía que el diálogo que estaba por iniciar podía generar tanto un abismo como un puente, y esa incomodidad lo mantenía alerta. «¿Cómo están ustedes? ¿De verdad?», preguntó, intentando hacer que su voz sonara más firme de lo que realmente se sentía. Su mirada iba de uno a otro, buscando el reflejo de la sinceridad. Lucía dejó caer su mirada sobre el plato de cereales, mientras Mateo jugueteaba con su taza. La evasión instantánea acentuaba su nerviosismo. «¿Por qué no comenzamos a hablar sobre las cosas que nos preocupan?», Alberto continuó, sintiéndose vulnerable, pero decidido a seguir adelante. Un silencio pesaba en el aire. Esperaba, ansioso, que el ambiente se tornara más receptivo. Finalmente, Mateo rompió el hielo. «Es solo que a veces parece que esperas que seamos perfectos, papá». Las palabras de su hijo se clavaron como un puñal. Alberto sintió que su mundo se desmoronaba un poco más, pero también una chispa de comprensión iluminó su mente. Esto no era solo una crítica, sino un llamado a la conexión que tanto anhelaba. «¿Y qué es lo que hace que te sientas así?», Luis preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo de la vulnerabilidad. Mateo se encogió de hombros, pero Alberto insistió. «Yo también tengo mis temores, amigos. Todos tenemos barreras que nos impiden ser abiertos». La mesa se llenó de un eco incómodo. Sin embargo, las palabras fluyeron. Con cada confesión, la tensión se iba disipando poco a poco. Alberto se sintió libre al compartir algo que había cargado durante años. Su inseguridad como padre, los errores que había cometido, las expectativas que había nutrido, en gran medida dictadas por su propio miedo a fallar. Lucía finalmente dijo: «No siempre tienes que ser perfecto, a veces solo queremos que seas real». Su voz, normalmente suave, resonó con la fuerza que Alberto no había anticipado. La realidad finalmente comenzaba a posarse tras las palabras. Cada pequeño descubrimiento, cada confesión, estaba destapando no solo sus propios secretos, sino también revelando grietas más profundas en la conexión familiar. Alberto entendió que su viaje de vulnerabilidad no solo le permitía abrir su corazón, sino que también daba permiso a sus hijos para hacer lo mismo. A medida que la conversación continuaba, flotó en el aire la promesa de cambios inminentes. Quizás la existencia de historias no contadas, emociones reprimidas y dolor conciso que solo estaba esperando el momento adecuado para salir. Alberto miró a sus hijos, notando matices en sus expresiones que hablaban de esperanza. Tal vez había más en estas vidas jóvenes de lo que se había dado cuenta. Después de que terminaron el desayuno, una idea cruzó la mente de Alberto. ¿Por qué no hacemos esta apertura un ritual semanal? Un momento en el que, sin temor, podamos compartir, cuestionar y entendernos mejor. Mateo se iluminó con la idea, algo que le sorprendió gratamente. Pero también había un aire de inquietud en la habitación. Mientras las palabras de Alberto se deslizaban como corrientes de aire fresco, algo más profundo aún permanecía en la oscuridad, sin ser mencionado. Cuando terminó el desayuno, una sensación de nerviosismo persiste en su pecho. Un destello de algo intenso podía estar al acecho, solo esperando el momento perfecto para ser revelado. Alberto se dio cuenta de que, aunque el primer paso hacia una comunicación abierta había comenzado, aún quedaban secretos por descubrir. Aunque la iluminación en la mesa prometía transformación, las sombras en su interior indicaban que el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Qué hacía falta para que esos secretos finalmente salieran a la luz? ¿Y cuáles serían las repercusiones de esto? Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, Alberto se aventuraba a atravesar un camino que no solo cambiaría su vida, sino también la de sus hijos, preparando el terreno para un descubrimiento que lo dejaría sin aliento.
Alberto se levantó de la mesa, sintiendo que el aire a su alrededor cargaba un peso nuevo. La promesa de apertura había sido un primer paso, pero había algo más que lo acechaba, un temor que se asomaba entre las grietas de su hogar. La posibilidad de que sus hijos no solo ocultaran sus sentimientos, sino que también guardaran secretos mucho más profundos. En cuanto se dirigió a la sala, la inquietud ardía en su interior, obligándolo a cuestionar si estaba preparado para lo que podría descubrir. Los niños ocuparon la sala con su bullicio habitual, pero el murmullo sonaba diferente. Había un tono de nerviosismo, como si la conversación del desayuno hubiera encendido una chispa. Alberto decidió que, para que su propio crecimiento personal se refrendara con el de sus hijos, necesitaba explorar esos sentimientos ocultos. Se sentó en el sofá, tomando una respiración profunda. Abrir sus corazones era una cosa, pero adentrarse en lo desconocido era otra completamente diferente. ¿Qué tal si hacemos algo diferente hoy?, propuso con un tono que intentaba equilibrar confianza y vulnerabilidad. Podemos jugar a un juego de preguntas, algo sencillo, para poder conocernos mejor. Lucía lo miró con curiosidad, mientras Mateo levantaba una ceja. Alberto se vio a sí mismo imitando el gesto de su hijo, un intento de normalidad en medio de la ansiedad. La regla es que debemos ser honestos, sin secretos, todos compartimos lo que queramos. Esa última frase resonó en él con un eco inquietante. ¿Realmente estaba listo para abrir cada puerta? Las preguntas comenzaron a fluir, desde juegos infantiles hasta temores reprimidos, pero al ir pasando cada ronda, las respuestas se tornaban más serias. Lucía finalmente dijo: «A veces me siento triste, aunque no sé por qué». Alberto se tensó. La responsabilización de esos sentimientos pesaba sobre sus hombros. «¿Y eso quiere decir que no se lo dices a nadie?», preguntó Alberto con un tono casi temeroso. La mirada de Lucía se tornó evasiva y encontró sus pies como respuesta. Era evidente que había más que esas palabras simples. Las emociones empezaron a brotar como un río desbordado. La conversación que Alberto había imaginado como un ejercicio de conexión se tornó en un enfrentamiento con su propia falta de comprensión sobre los conflictos internos de sus hijos. Mateo, por otro lado, había estado distante durante algunos minutos, cuando finalmente el silencio se rompió. «A veces siento que no estoy haciendo lo suficiente, como si siempre estuviera en la sombra de Lucía. Es agotador». Las palabras de Mateo impactaron como una tormenta en su interior. Alberto sintió que su corazón se encogía, dándose cuenta de que había minimizado las diferentes luchas que sus hijos estaban enfrentando. Cada respuesta revelaba una capa nueva de su parentalidad que aún no había explorado. Mientras sus hijos compartían sus sentimientos, cada revelación le sugería que su trabajo como padre estaba lejos de haber terminado. Con cada vuelta de preguntas y respuestas, un dilema moral crecía dentro de él. Debía decidir si seguir profundizando o permitir que la conversación se calmara, pues el ambiente comenzaba a tensarse más de lo que había anticipado. A medida que las horas se deslizaban, Alberto consideró que sus hijos no solo requerían escuchar voces externas, sino también la certeza de que él estaba dispuesto a cargar esos miedos juntos. «Creo que de ahora en adelante hay que hacer de esto una costumbre, pero también quiero que se sinceren conmigo. Si hay cosas que temen compartir, quiero que sepan que estoy aquí». Esa declaración resonó a través de la habitación, pero el silencio que siguió resultaba abrumador. Se produjo una conexión genuina, pero también estaba la inevitable sombra de secretos aún más profundos que podían desencadenar un efecto dominó sobre su familia. Mientras la tarde se convertía en noche, la realidad de que había más que estaba oculto se instaló en su mente. Alberto sintió el deber de seguir avanzando, pero tenía que hacerlo con cuidado, con la preparación necesaria. La cena se aproximaba, y mientras su mente giraba en torno a los desafíos por delante, lo que realmente importaba eran los secretos que podrían estar aguardando tras las puertas que aún no se habían abierto. Justo en ese momento, el tono de Lucía cambió y dijo: «Papá, hay algo más que no te he contado». La respiración de Alberto se detuvo.
El peso de las palabras no dichas podía cambiarlo todo. ¿Qué sería aquello que su hija había estado escondiendo? Su corazón latía con fuerza mientras la verdad empezaba a salir a la superficie, y él, atrapado entre la ansiedad y la curiosidad, se preparaba para escuchar lo que podría ser el descubrimiento más profundo de todos. Alberto se encontraba en una encrucijada monumental. La revelación de Lucía, inquietante y peligrosa, resonaba en su mente como un eco en una cueva oscura. ¿Qué podría ser tan importante que su hija había decidido mantenerlo en secreto? Con cada latido de su corazón sentía que el momento se acercaba como un tren a toda velocidad. «Te escucho, Lucía», susurró, tratando de transmitir una calma que realmente no sentía. La tensión envolvía la sala, y todos los ojos estaban fijos en ella, esperando que las palabras fluyeran. Lucía, con su voz entrecortada, comenzó a compartir su historia, sus luchas internas, sus miedos de no ser lo suficientemente buena, esos pensamientos que la atormentaban día y noche. A cada palabra, Alberto sintió cómo su corazón se contraía y comprendió la profundidad de la carga que su hija llevaba. Mientras ella hablaba, sus propios miedos como padre comenzaron a desvanecerse. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en su propio viaje de transformación que había olvidado escuchar a sus hijos, a quienes siempre había querido proteger. El deseo de salvarlos en su lucha los había mantenido lejos de su realidad. La revelación de Lucía era el detonante que necesitaba para liberarse de la sombra de sus propias inseguridades y abrirse completamente a su familia. «Lucía, quiero que sepas que estoy aquí para ti. No tienes que llevar esto sola. Nunca tendrías que haberte sentido así», dijo, sintiendo cómo las palabras se deslizaban como un bálsamo sobre heridas abiertas. A medida que él hablaba, comprendió que esa aceptación y apoyo incondicional no solo eran necesarios para su hija, sino también para él mismo. La carga que había llevado tanto tiempo comenzó a sentirse más liviana. Mateo, testigo de la conversación, se sintió inspirado por la valentía de su hermana. Con su voz temblorosa, decidió compartir también sus propios secretos. Su sentimiento de insuficiencia, de vivir a la sombra de Lucía, y cómo eso lo había llevado a dudar de sí mismo. Cada palabra pronunciada entrelazaba un nuevo lazo de conexión familiar. Mientras las lágrimas fluyeron, la vulnerabilidad se transformó en una fortaleza compartida. Alberto los escuchó atentamente, asimilando cada palabra. Esa noche, algo mágico sucedía. La mesa, habitualmente testigo de las disputas sobre las expectativas, se convirtió en un espacio sagrado de revelaciones, donde la autenticidad reemplazó al miedo. Se sintió aliviado al reconocer que sus hijos no eran diferentes a él. Todos enfrentaban sus propios demonios, luchando por superar barreras invisibles. Esa conexión se convirtió en el catalizador de la transformación que tanto anhelaban. Alberto tomó la mano de cada uno, sintiendo cómo los tres compartían el mismo latido. «De hoy en adelante, esta familia será nuestro refugio», afirmó. «Valoremos nuestra verdad y aprendamos a apoyarnos en cada paso del camino. No más secretos. Abramos cada puerta, y juntos podremos llenar de luz cualquier sombra que se asome». La promesa resonó en el aire, y todos sintieron el peso de la liberación. Desde ese instante, la comunicación en casa floreció, y los pesos que alguna vez se sintieron como cadenas comenzaron a desaparecer. Alberto estableció un ritual semanal, dedicado a compartir, reconocer y validar las experiencias de cada uno. Lo que había comenzado como un ejercicio de vulnerabilidad se transformó en un fundamento sólido que fortificó los lazos familiares. Una tarde, semanas después, mientras revisaban las viejas cartas y dibujos de Lucía y Mateo, Alberto sonrió. El color y la autenticidad, que una vez se sintieron reprimidos, ahora danzaban libremente en su hogar. Se dio cuenta de que no solo había transformado su estilo de vida, sino que también había cultivado las raíces de confianza que sus hijos necesitaban para florecer. Su propia evolución personal se reflejaba en el crecimiento de ellos. Él ya no era el mismo hombre que había sido.
ciertamente había aprendido que el camino a la autenticidad no solo era para él, sino que se extendía a su familia entera. Comenzó a compartir sus escritos y reflexiones en el diario, alentando a Lucía y Mateo a hacer lo mismo. El simple acto de escribir se convirtió en un puente que unió sus almas. Un día cualquiera, en una reunión del barrio, Alberto habló sobre su experiencia con la vulnerabilidad familiar. Mientras compartía, sintió cómo sus temores se disipaban. Al final, la audiencia lo ovacionó, pero lo más importante fue que él experimentó una validación personal. Su viaje había impactado no solo a su familia, sino también a otros en la comunidad. Con el tiempo, cada miembro de la familia empezó a notar cambios en sí mismos y unos en otros. Había una nueva fuerza en Mateo y Lucía, un brillo en sus ojos que Alberto sabía que provenía de ser escuchados y de permitirse ser auténticos. Alberto miró a sus hijos un día y sintió un profundo agradecimiento. Había pasado de ser un padre que veía sus cargas como un deber, a ser un pilar de soporte para sus sueños. La confianza, la comunicación y el amor habían encontrado un nuevo significado en su hogar. El secreto que una vez se escondió detrás de la estufa ya no existía, y a cambio, una luz brillante iluminaba su camino. Finalmente, Alberto entendió que la transformación personal es un viaje continuo. Cada secreto compartido, cada momento de vulnerabilidad superado, era una oportunidad para construir una familia más fuerte y unida. Y así, abrazados por esta nueva realidad, Alberto, Lucía y Mateo se adentraron en el amanecer de su auténtica vida. Con el corazón lleno, él supo que estaba en el camino correcto, un camino que nunca terminaría, porque lo más importante era que cada uno en su hogar continuaría creciendo juntos. Ahora, ¿estás listo para comenzar tu propio camino a la autenticidad? Asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo, tu apoyo es vital. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos conocer tu perspectiva. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.